Hemos llegado al momento central del culto, la proclamación de la palabra del Señor, que vamos a introducir con el texto de la Lectio Divina en Efesios 2, del 1 al 13. Todos en pie, por favor. Vamos a dar la lectura de manera alternada. Efesios 2, del 1 al 13. Dice así la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Perdón, hermanos, por eso nadie me siguió, del 1 al 13, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Damos respuesta con el himno 97, Tierra bendita y divina. De la cuarta parte, Jesucristo, su nacimiento, melodía cubana. Por la lumbre que derramó su luz.
Como mencioné al principio, hoy iniciamos la celebración de la Cuaresma, por lo que a partir de este domingo y hasta el domingo anterior al Domingo de Palmas, se predicará la serie especial de sermones con el tema Nuestra necesidad de Cristo, del conocimiento de Dios en cuanto Redentor. Por eso el mensaje de hoy tiene como título del conocimiento de nosotros mismos. Doy lugar al pastor, pongamos diligente atención y recibamos con toda solicitud a la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, vamos a dar lectura a una porción de este capítulo que es el versículo 9 al 14. Versículos 9 al 14 de este capítulo 18, la parábola del fariseo y el publicano. Leamos alternadamente. Dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Señor soberano, cuya obra celebramos constantemente, y cuya obra, Señor, en esta ocasión, dirigiéndonos, Padre, a la celebración central en la historia de la redención, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, dirigiéndonos, Señor, a ese punto crucial de la historia, tomamos, Señor, tiempo para ser instruidos, para entender esos maravillosos eventos, de manera que traigamos al corazón provecho y el regocijo, Señor, que tú das a los tuyos por estas buenas nuevas, Señor, a través de un sacrificio cruento. Danos entendimiento, Padre, y regocijo para alabarte por todos tus maravillosos hechos a favor de nosotros. Por Cristo nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Como ya se ha introducido esta época en el calendario litúrgico, ciertamente nosotros no celebramos el miércoles de ceniza, pero en el contexto de los eventos salvíficos, la época de la Cuaresma es una época importante de celebrar. Cierto que la Cuaresma no es una celebración socorrida por todos los cristianos. De hecho, hay en muchos de nuestros hermanos un rechazo a la celebración de la Cuaresma porque la asocian, y ciertamente hay que reconocer que a lo largo de la historia se vino acumulando una serie de supersticiones, ¿no? Entonces, en ese punto debemos dar razón a nuestros hermanos de que la Cuaresma se vino corrompiendo. ¿Cómo se puede corromper todo aquello que comienza bien? Pero debemos preguntarnos, ¿eso hace entonces que rechacemos una celebración como esta?
O bien, como lo dijimos también, para Navidad y el Adviento. O bien nos corresponde entonces retornar a su correspondiente lugar, una celebración como esta, y enfatizar el propósito, el énfasis correcto que una celebración como esta debe tener. Bueno, optamos por lo segundo, porque es una buena época para los cristianos, para tener al corazón sabiduría, para recordar quiénes somos, habiendo también conocido quiénes fuimos, porque si olvidamos quiénes fuimos y quiénes somos ahora, perderemos, como se dice popularmente, el piso, y olvidaremos las grandes maravillas que el Señor hizo a favor nuestro. Por eso haremos una pausa por los siguientes 5 domingos, incluyendo de la temática que estábamos tomando del libro de los Romanos. Y lo haremos con el propósito de prepararnos para esa celebración, para el desenlace de la historia de la redención, digamos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como el canto que hemos entonado. Venimos de Belén y nos dirigimos al Gólgota. Esas son 2 celebraciones importantes. Hace no mucho tiempo celebramos con regocijo la encarnación del Salvador, y ahora, al celebrar la Cuaresma, vámonos preparando para la celebración del desenlace de esa historia que comenzó desde el Edén con buenas noticias para el hombre, y que por aquellos que escucharon esas buenas nuevas con todo el corazón las esperaron, y finalmente han sido puestas en la historia por nuestro Señor y nuestro Dios. Vamos entonces camino al Gólgota para ver el desenlace de esa historia, porque no somos espectadores ni podemos ser meros espectadores. En estos acontecimientos está en juego nuestra propia existencia, nuestro futuro, y no solo hablando en términos individuales, sino el de toda la creación, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra cósmica, de alcances cósmicos. Y como toda celebración tiene el propósito de que recordemos, y es bueno recordar, porque en el recordar actualizamos para nosotros aquellos eventos de los cuales nos hablaron nuestros padres, pero más importante, de aquellos eventos de los cuales nos habla la Escritura. Si bien asistir al Gólgota no es un evento tan positivo como podría ser el nacimiento, porque en el Gólgota asistiremos a un sacrificio, a la muerte de un inocente, alguien que sufre la muerte más cruel, alguien inocente que derrama su sangre, pero que es el único camino de salvación, es el único camino que hay. Y ese evento, esa escena que contemplamos, debe traer sabiduría a nuestro corazón, porque como he dicho, no somos espectadores, nosotros provocamos eso. Si nos duele mirar a un inocente morir en la cruz, si nos duele mirar a un inocente acusado falsamente, si nos duele la agonía de aquel que está en la cruz, debemos pensar que nosotros lo provocamos. Es por nosotros y para nosotros que se cuenta esa historia. Por lo tanto, no podemos ser espectadores, no podemos quedarnos mirando. Por eso esta celebración no es una cuestión de turismo, que es ahora lo que está en primera línea. No es para hacer turismo, no es para divertirnos nosotros, no es para vacaciones. Es
para enfocarnos en la gran obra que Dios ha hecho, pero que en la que nosotros provocamos, como he mencionado, y que lejos de pagarnos como debía ser en justicia, Dios, al quien nosotros ofendimos, a quien le dimos la espalda, nos responde de una manera sorprendente. Nos regala a su Hijo. Nos obsequia a su Hijo, a su único Hijo, para que tú y yo no tengamos que morir, sino para que tú y yo seamos reconciliados por medio de Él y seamos vueltos al Padre. Por eso es indispensable que nosotros veamos esa revelación de la gracia de Dios, porque en ello nos vemos a nosotros mismos, porque en ello aprendemos realmente quiénes somos, porque nos dice la Escritura quiénes fuimos y por qué ahora estamos siendo parte del pueblo del cual somos parte. Es una maravillosa redención la que se revela a nosotros. Es una maravillosa redención que por nosotros se revela en la historia. Por eso Juan Calvino nos recuerda que es necesario que para que tengamos un verdadero conocimiento de nosotros mismos, es necesario primero que conozcamos a nuestro Dios, al Padre que nos creó, y nos reconozcamos también para tener provecho del Gólgota como pecadores, porque esa es la historia que se cuenta, y lo que hemos cantado ahora tiene esa nota. Enfocaremos nuestra atención en los acontecimientos que de una manera sucinta nos dice en este canto muy guapachoso: eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Ahí en la cruz se nos revela la gracia de Dios, y en la palabra que nos es dada somos confrontados para que nos conozcamos y reconozcamos a nosotros mismos, y solo por eso podemos ir al Señor, a nuestro Salvador. Lo que leímos en Efesios capítulo 2, y que es muy conocido, solo lo podemos decir en esos términos, porque en el versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel y erais ajenos a los pactos de la promesa. En aquel tiempo estabais sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, no en vosotros, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero a veces esto se nos olvida. Miren lo que leemos en Lucas. El contexto de esto es planteado en el versículo 9. Dice el Señor Jesucristo, como conocía a la gente que le rodeaba: considerando entonces a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Con ese propósito narró
esta parábola. Es una parábola. Una parábola es una narración ficticia, pero que sin duda está basado en los acontecimientos de la vida real, porque toma el Señor ahí a dos personajes: un fariseo, un conocedor de la ley de Dios, un hombre que está constantemente buscando cumplir a perfección la ley de Dios, y está un publicano, un cobrador de impuestos, a alguien a quien sus paisanos por ese oficio lo consideran incluso traidor. Porque en el caso de Mateo, por ejemplo, que era un judío, que era cobrador de impuestos, ejercía este oficio. Siendo judío, trabajaba para el gobierno romano. Sus demás paisanos lo consideraban por eso alguien traidor a su propio pueblo. Era menospreciado. Y estos dos personajes están ahora aquí. Estos dos personajes tienen el temor de Dios. Actualizando, diríamos, aquí hay dos cristianos con diferentes posturas. Los dos, por el contexto, vemos que conocen la ley, porque no podemos ver lo que ellos hacen si no hay una instrucción previa en respecto de la ley. Obviamente uno es mucho más conocedor en el sentido de que es alguien que está entre los líderes del pueblo judío. Es un fariseo, alguien que, como vemos, siguen al Señor Jesús buscando a ver si en algún momento captan un error en las palabras, en las enseñanzas, en las obras de nuestro Señor Jesucristo. El publicano era un miembro del pueblo de Dios, pero no era un líder y no tan conocedor como el primero. Pero sí conocía la ley, por lo que vemos, porque expresa el temor de Dios en las palabras que de él se cuentan aquí. Pero los dos, estando frente, no uno frente al otro, sino los dos dirigiéndose a Dios. Los dos están orando y los dos están dirigiendo a Dios. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo, que está ejerciendo su ministerio por medio de su predicación, confronta a su audiencia. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, ciertamente consuela, fortalece, pero también instruye, redarguye y corrige. Y la palabra de Dios precisamente nos ha sido dada para confrontarnos. Porque sin la palabra de Dios, ¿cuál es la visión que tenemos de nosotros mismos? Sin la palabra de Dios no hay manera de referencia. Como dijera el apóstol Pablo, si la ley no dijera, no codiciarás, yo no sabría que codiciar fuera pecado, y por lo tanto no me siento aludido. Pero la palabra de Dios nos ha sido dada para nuestro provecho, porque ella descubre los corazones y sus motivaciones. Y ante la palabra de Dios nadie puede permanecer neutral, porque toda palabra de Dios exige una respuesta. Ante la predicación de la palabra de Dios solo es posible responder de dos maneras: o un sí, que es un sí de aceptación, o un no, que es un no de rechazo a esa misma palabra. Pero no hay neutralidad al respecto. En la palabra de Dios, Él habla a nuestro corazón, y es esa palabra la que descubre los motivos más profundos que mueven a las personas. En el Evangelio, pues, se nos revela
Dios en su gracia, Dios en su justicia, y al ser confrontados con ellos, somos llevados a conocernos a nosotros mismos. Por eso también la época de la Cuaresma es un tiempo de reflexión, de llamado a la conversión, al arrepentimiento y a la práctica de la vida cristiana abnegada, por supuesto. Y es aquí donde queremos empezar, porque en esta época, ¿cuánto nos hace falta que nos conozcamos realmente quiénes somos? Y por eso nos centraremos en esta parábola que narró nuestro Señor Jesucristo. La audiencia del Señor Jesucristo, por lo que vemos aquí, y no solamente aquí, sino en otros pasajes, dividía a las personas. Y eso siempre va a suceder porque la verdad divide. La verdad separa. Y entre su audiencia hay dos tipos de personas. Y estas dos tipos de personas tienen que ver con la manera en que ellos pensaban de sí mismos, cómo se veían a sí mismos. Estaban aquellos que buscaban al Señor Jesús, pero no porque consideraban que lo necesitaban. Mucha gente siguió a Jesús por razones completamente distintas a las que deberían. Como el Señor Jesucristo mismo describe en su ministerio, mucha gente va porque los milagros atraen a la gente. ¿Y quién no quiere ver lo que está pasando? ¿No? Somos como aquellos que cuando vamos en carretera manejando hay un accidente y se hace la cola enorme. Mientras estamos atrás, nos quejamos de los que van despacio adelante. Pero cuando pasamos donde está el accidente, nos detenemos para ver qué pasó. Así somos, ¿no? La Escritura nos confronta a nosotros y nos llama a que veamos a Jesús, y al ver al Señor Jesús nos veamos a nosotros mismos. Como he mencionado, la audiencia, el auditorio del Señor Jesús se divide entre esos dos tipos de personas: aquellos que se sienten contentos consigo mismos, tienen una visión muy positiva de sí mismos, y están los otros, los que ni siquiera tienen palabras para dirigirse al Señor. ¿De cuáles somos nosotros? Esta época es una época de una fiesta cristiana. Y uso el término cristiano en términos muy generales. Pero mismos cristianos, o que se dicen cristianos, hace no pocos días celebraron carnaval. ¿Y por qué se llama carnaval? Popularmente se dice es el tiempo de darle vuelo a la hilacha, ¿no? Es decir, se vale de todo. Y ahora esos mismos que estaban ahí, ahora vienen compungidos. Llegaron compungidos el miércoles a recibir la señal de la cruz, y ahora a no comer carne todos los viernes, porque son viernes de vigilia. Creyendo que eso nos hace mejores, creyendo que eso nos hace justos. Pero
como hemos dicho, a la luz de la palabra de Dios, ¿quiénes somos? Aquí hay dos tipos de cristianos, y lo mismo estarán en todas las épocas. Y el Señor Jesús, como hemos dicho, la razón de esta parábola, porque se está dirigiendo a personas que cuando se ven a sí mismas, se ven como justas, y considerándose justas, a los demás los menosprecian. Y esto está basado en lo externo, en lo que hacen. Pero debemos mirar a donde el Señor mira, y cuál es entonces lo que debemos ver como más importante. ¿Qué piensa un fariseo de sí mismo? Como hemos mencionado, es un líder, es un conocedor de la ley. Lo que hace, lo hace en el nombre de Dios. Lo que hace, lo hace en nombre de la ley, porque constantemente va a decir, así está escrito, así dice la ley. Pero cuando el Señor confronta no solo a este fariseo, sino a muchos otros, y no estamos diciendo que todos los fariseos eran iguales, porque entre los seguidores de Jesús también hay fariseos. ¿De quiénes nos acordamos? Y fariseos famosos, ¿no? ¿Quién prestó su tumba para que el Señor fuera sepultado? Un fariseo, ¿no? El que intercedió para que el cuerpo del Señor fuera bajado de la cruz. Uno de los apóstoles más conocidos era un fariseo, el apóstol Pablo. Pero en Pablo también vemos, antes de ser el Pablo que conocemos del libro de los Hechos, y también por el libro de los Hechos, el apóstol Pablo también era alguien que tenía en alto concepto a sí mismo, como dice el libro que escribió a los Filipenses. Cuando escuchamos al fariseo orar, miremos sus palabras. Puesto en pie, dice el versículo 11. Oraba consigo mismo. Y es de llamar la atención que la oración del fariseo es más extensa que la otra. Evidentemente es un resumen aquí que hace el Señor, ¿no? Como ejemplo. Dice el fariseo, Dios, se dirige a Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo ve a los otros hombres? Miren, les dice, los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy, dice esto. Nota que está ahí un publicano. Ni aún como este publicano. No soy como ellos. Además, a su favor presenta lo siguiente: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Casi le dice, Dios, te sacaste la lotería conmigo. Qué bueno soy. Pero, ¿saben, hermanos? Que esta es la inclinación natural del corazón caído. Somos propensos a la adulación de nosotros mismos.
Calvino dice: sé muy bien que resulta mucho más agradable al hombre inducirle a reconocer sus gracias y excelencias, que exhortarle a que considere su propia miseria y pobreza para que de ella sienta sonrojo y vergüenza. Somos propensos a la autoadulación, como decía cierta persona que hablaba mucho. Dice: ya me cansé de hablar de mí mismo, ahora tú sigue hablando de mí. Sí. Por eso nos gusta estar con quien nos halaga. Nos agrada estar con aquellos que hablan bien de nosotros. Quienes nos echan porras nos caen bien. Quienes son afines a nosotros, buscamos. Esa es nuestra inclinación natural. Porque si no tenemos una correcta visión de quién es Dios, no tendremos una visión correcta de quiénes somos nosotros mismos. Por eso el humanismo que dice que Dios no existe, y el centro de su universo entonces no lo ocupa Dios sino el hombre. El humanismo dice que el hombre es bueno de manera inherente, es decir, que siempre ha sido bueno. El problema entonces es explicar de dónde viene la maldad, las injusticias de las cuales el hombre es capaz, de los abusos y de toda esta miseria que vemos en la humanidad. ¿De dónde viene si el hombre es bueno? Porque no tenemos un punto de referencia, entonces nuestro conocimiento de nosotros mismos es defectuoso. Y todo aquel que no ha visto bien a Dios, que no conoce correctamente a Dios, siempre tendrá una visión de sí mismo que no corresponde. Porque no hay nada más o nada que más apetezca el hombre natural que ser regalado con halagos y dulces palabras. Y por eso donde quiera que se oye ensalzar, se siente propenso a creerlo y lo oye de muy buena gana. Por lo cual no hemos de maravillarnos de que la mayor parte de la gente haya faltado a esto. Porque como quiera que el hombre naturalmente siente un desordenado y ciego amor de sí mismo, con toda facilidad se convence de que no hay en él cosa alguna que deba a justo título ser condenado. Tiene una visión muy positiva, dice Calvino, de sí mismo. Tiene un amor ciego por sí mismo. Por eso cuando el hombre se apartó de Dios, la visión que tiene de sí mismo es distorsionada. Se considera a sí mismo bueno, se considera a sí mismo, quizá que sí tiene algunos errores, pero no debe ser tan malo. Incluso suele mirarse ahora que el cielo les es merecido, se sienten dignos del cielo. Por eso hasta los criminales suelen decirse que se encomiendan a Dios, ¿no? Mientras hacen todo tipo de perversidades. Y también a esto es a lo que estamos llegando el día de hoy. Porque hoy, en nuestra generación, ya no se tolera la verdad. Donde quiera que se diga la verdad ofende. Por eso se tiende a hacer leyes que tienden a obligar a que los demás digan lo que los otros quieren oír. Porque queremos obligar a los demás a que se refieran a mí como yo me percibo a mí mismo.
Pero si uno les dice la verdad objetiva, si uno les dice la verdad de acuerdo al orden de la creación, se ofenden, se sienten los más ofendidos. ¿Por qué llegamos a esto? Porque el hombre no se conoce, porque no conoce a Dios, aún en el contexto, como he dicho, en el cual nos encontramos. Que la fiesta de la Cuaresma y la fiesta de la Pasión del Señor Jesús será celebrado. Pero ¿será celebrado de veras? ¿Será puesto los principios fundamentales realmente donde están o donde deben estar? Por eso por doquier vemos burlas a la verdad cristiana. ¿No recuerdan lo que sucedió en los Juegos Olímpicos pasados? Donde hubo una escenificación de una escena cristiana. Esa es una burla. ¿Por qué tener que hacer referencia a Cristo? ¿Y por qué esto entonces querer hacer que la iglesia se amolde a ellos? Cuando el principio es que el hombre se amolde a los parámetros de la ley de Dios. Pero evidentemente miramos que hay un gran desconocimiento entonces de Dios, de su palabra, y al faltar este conocimiento, entonces el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo es completamente distorsionado. Este es el hombre que se siente bien consigo mismo. Este es el hombre que se adula a sí mismo, como dice el texto en el versículo 14, en la conclusión. Cualquiera que se enaltece, porque eso es lo que estaba haciendo el fariseo, diciendo, mira, yo soy, Señor, yo no soy como los otros. Yo ayuno 2 veces a la semana. Señor, yo diezmo de todo lo que tengo, de todo lo que gano. Se enaltece. Y se enaltece porque no conoce a Dios, porque no conoce quién era. Se dice también de manera popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y por eso la narración escritural comienza en un punto donde nos debemos conocer. Si nosotros nos sentimos contentos con nosotros mismos ahora como estamos, es porque nunca supimos lo que fuimos. Porque cuando nos coloca la escritura en Génesis, en el principio, no nos colocó para ser de esta manera. Nos creó el Señor para servirle en perfecta comunión, en perfecta obediencia de su palabra. No nos creó con toda esta miseria que más bien es consecuencia de nuestra rebeldía. No fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir en comunión para siempre con nuestro Creador. Pero como no conocimos eso, tampoco conocemos lo que somos hoy. Y si no conocemos lo que fuimos al principio, nos sentimos satisfechos con ser lo que somos hoy. Por eso el hombre alaba sus propias corrupción. Por eso cambian los parámetros, por eso nos presentan esto como sinónimo de avance en la civilización. Y vemos por doquier el hombre sintiéndose bien consigo mismo, porque no se conoce, enalteciéndose a sí mismo porque no se conoce. En esto vemos que la verdad cristiana está quedando atrás. Y ese terreno lo están ocupando la teoría humanista, la teoría de la evolución,
y las antropologías que se derivan de ahí, que el único fin que tienen es apapachar al hombre, diciéndole que está bien así como está. Y por eso queriendo que los demás aceptemos esa locura, porque hay que decirlo con sus palabras, es una locura, es pecado. Y el hombre va a cosechar las consecuencias de su pecado. En este tiempo, entonces, cuando el Evangelio debe predicarse y llamar al arrepentimiento, es llamar al hombre a reconocer verdaderamente quién es. Pero la única manera en que podrá recordar y verse a sí mismo tal cual es cuando vea a Dios. En Isaías 6, cuando el Señor se reveló en su gloria a Isaías, ¿cuál es la respuesta de Isaías ante esa revelación maravillosa de la gloria de Dios? Cae postrado. Porque al mirar a Dios se mira a sí mismo. ¿Y qué dice de sí mismo? Ay de mí, dice, ¿qué soy? Y hombre de labios inmundos. Eso es lo que soy. Ante la visión de la gloria de Dios, entonces entiendo quién soy. Pero que si quitamos a Dios de la ecuación, si quitamos a la palabra de Dios de la ecuación, ¿quién soy yo? Una maravilla, una excelencia. Y por lo tanto todo lo que hago yo está bien. Todo lo que yo hago está bien y nadie debe sancionarlo. Es necesario en el tiempo que vivimos, como he dicho, en que la verdad está siendo desplazada porque no gusta, porque el hombre no está buscando a Dios aún. Los que se dicen cristianos y que aceptan esas, lo voy a decir, tonterías. Aún que diciéndose cristiano, están desplazando la verdad, porque no les gusta, porque la verdad los llama una y otra vez a una verdad objetiva, no al deseo personal. Y ahí está ese otro hombre. Mientras uno se exalta a sí mismo, el otro está ahí postrado. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho. En su Opus Magnum, Calvino dice: la verdad de Dios indudablemente prescribe que pongamos la mano en el pecho y examinemos nuestra conciencia, porque exige un conocimiento que destruye en nosotros toda confianza de poder hacer algo, y privándonos de todo motivo y ocasión de gloriarnos, nos enseña a someternos y humillarnos. Es necesario que guardemos esta regla si queremos llegar al fin de sentir y obrar bien. Y eso es lo que hace la Escritura. La Escritura no fue dada para apapacharnos en primer lugar. La verdad de Dios no fue dada para sernos a nosotros, digamos, de gozo. Por supuesto que cuando entendemos bien las Escrituras hay alegría, hay gozo, hay regocijo. Pero no fue dada para alabarnos a nosotros. Por eso no estamos de acuerdo con aquellos que dicen: Dios te ama así como tú eres. Dios te acepta así como tú eres.
si te aceptara así como tú eres, no te llamaría al arrepentimiento. Y lo primero que hace es llamarte al arrepentimiento. Y la razón que nos da Juan el Bautista, que nos da el Señor Jesús y los apóstoles es: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. La revelación de Dios en su señorío exige tu arrepentimiento, porque eres confrontado con el Señor. Es en ese punto entonces que se nos exige a nosotros que examinemos nuestra conciencia. Y en examinar nuestra conciencia no como nosotros queremos, o no basados en nosotros. Porque nosotros diríamos muy fácilmente: así soy, ¿y qué? Y si los demás no están de acuerdo conmigo, dicen: no soy monedita de oro, para caerles bien a todos, ¿no? Y hay muchos otros dichos que la gente dice. Pero la palabra de Dios, la revelación del Señor, nos hace un fuerte llamado a revisar nuestra conciencia. Y cuando conocemos bien a Dios, el conocimiento de Dios en cuanto Creador y en cuanto Redentor destruye en nosotros toda confianza de poder hacer algo por nosotros mismos. La Escritura nos somete y nos humilla. El hombre es llamado en la Escritura y es humillado. ¿Y a quién le gusta ser humillado? Nadie. Porque todos somos egoístas. Esa es nuestra inclinación. Y somos tanto que aún las fiestas cristianas las volvemos en derredor de nosotros, cuando, como he dicho, son para volvernos a Dios, para que veamos a Dios y veamos su palabra y aprendamos a ser los hijos de Dios que Él quiere. ¿Qué tiene que presentar en defensa suya el publicano? A la luz de la palabra y de la gloria de Dios, ¿qué tiene él que presentar a su favor? Nada. ¿Qué tiene él? Dice en el texto, versículo 13: no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Cuando alguien de verdad siente dolor en su corazón por la falta que ha cometido, por el pecado que ha cometido, ¿cómo sabemos que está verdaderamente arrepentido? El gesto que todos hacemos es agachar el rostro, porque no queremos ver a los ojos a la persona a quien hemos ofendido. ¿Nos atreveremos a levantar los ojos al cielo, a Dios, mirar cara a cara a Dios? Si somos pecadores, no. Porque ahí somos humillados, ahí caemos de rodillas, porque ahí somos exhibidos tal cual somos. ¿Y de dónde nos vamos a agarrar? ¿De dónde nos vamos a tomar? Las palabras del publicano son pocas y son sencillas. Dice Dios, reconoce a Dios. Así comienza la oración del otro también, del fariseo. Dios. Los dos comienzan la oración igual, refiriéndose a Dios, se dirigen a Él. Pero el otro, dice el texto, oraba consigo mismo. Este mira a Dios y en las palabras sé propicio a mí. Él se está mirando en la ruina, en la desesperación. Son palabras de desesperación.
Porque cuando estudiamos la ley nos lleva allá. La ley nos despoja de toda seguridad de nosotros mismos. Y nos deja como desnudos delante de Dios. Porque si Dios no es por mí, estoy perdido. Si Dios no viene en mi auxilio, estoy perdido. Si Dios no viene por mí, estoy muerto. Por eso San Pablo va a decir, el fin de la ley es Cristo. Porque la ley te está señalando a ir a Él, a Cristo, y a ir de esta manera. Finalmente dice, soy pecador. Miren cómo se define a sí mismo. Soy pecador. Esa es la confesión más difícil de hacer, porque es completamente negativa a uno mismo. Eso es lo que soy. Por eso dice, Señor, aquí estoy. No tengo a dónde ir. Aquí estoy frente a ti. Y eso es lo que soy, Señor. Porque si por la palabra de Dios examino mi conciencia, ¿qué confianza tengo en mi conciencia? Mucha gente sí suele decir eso, ¿no? Cuando tomas decisiones, ¿en base a qué? Dice, bueno, si mi conciencia me acusa, entonces no. Y si mi conciencia me dice, sí, adelante. Pero el problema es que la conciencia se educa. ¿En base a qué? Así que lo confiable no es tu conciencia, lo confiable es la palabra de Dios, la ley de Dios. Dios nos revela su amor en la cruz y vamos hacia allá. Y allí en la cruz nos hace vernos a nosotros mismos. Porque ¿quién es el que debería estar en esa cruz? Nosotros. ¿Quién es el que tenía todos los pecados que merecían ese castigo de la cruz? Nosotros. ¿Quiénes son los que se ganaron a pulso la ira de Dios? Nosotros. Y sin embargo Dios nos revela en la cruz su gracia y su misericordia. Y te llama a ti. No a tener su fuerza en sí mismo, sino a poner toda su fuerza en aquel que está en la cruz. Por eso la fe que nos lleva a Cristo es esa fe de recibir el don que Dios nos quiere dar. No lo mereces, no lo merecemos. El Señor nos lo da, como hemos leído en Romanos 9. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de usted, entonces vea esa bienaventuranza que ha recibido. Y no se vea a sí mismo, sino aquel quien tuvo misericordia de usted. Porque en conocernos a nosotros mismos, querremos más de Cristo. Y termino con esto, veremos adelante. En una ocasión, previo a los últimos momentos del Señor, estando con sus discípulos, el Señor tomó un poco de agua y una toalla, y entonces vino a lavarle los pies a sus discípulos. Pedro lo rechazó. Pedro dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Qué le dijo el Señor? Si no te lavo los pies, Pedro. Y cuando se dio cuenta entonces de lo que estaba ahí, ¿qué dijo? Señor, entonces no solamente los pies, báñame todo.
Es entonces, hermanos, que somos llevados a la cruz. Ahí es el camino a donde debemos ir. Porque después de que pase esta época, ¿qué seguirá siendo toda esa gente que ahora se dice tan piadosa? Cuando termine, después, el día siguiente del día de resurrección, ¿a dónde volverán? A ser los mismos tramposos de siempre, a ser los mismos pecadores de siempre. Pero todo esto que nos dice la Escritura es para que viéndonos a nosotros mismos, no volvamos allá de donde venimos, allá de donde fuimos sacados, sino vayamos allá a donde Dios nos dice que vayamos. Dice el Señor Jesucristo mismo: ¿quieres venir en pos de mí? Bien, toma tu cruz y follow me. Vamos, sígueme. Y eso significa la crucifixión de uno mismo. Porque el verdadero cristiano dice: ya no vivo yo, Cristo vive. Sirva, hermanos, esta reflexión para acercarnos más a Dios, más a Cristo. Porque entre más me conozco a mí mismo, más amo a mi Señor. Que tuvo misericordia de mí. Señor, que has tenido misericordia de nosotros, que sin ti, Señor, la muerte la teníamos bien ganada. Si no fuera por ti, Señor, ninguna esperanza tendríamos. Pero por ti y en ti lo tenemos todo. Es en ti, Señor, y en tu palabra que llegamos a conocernos, tal como tú quieres que nos conozcamos. Y nos traes a tus pies, Señor, a donde debemos entregar nuestra vida. Porque ya no vivimos nosotros, sino ahora, Señor, tú en nosotros. Y tu palabra nos guía. Señor, sé propicio a nosotros. Porque ya ha sido propicio a nosotros. Sigue siendo propicio a nosotros, Padre. Por amor de ti mismo. Porque no hay nada en nosotros que merezca tal manifestación de tu gracia. Por lo tanto, Señor, nos rendimos plenamente a ti. Haz tu obra en nosotros. Tú eres el alfarero, nosotros el barro en tus manos. Hágase, Señor, tu voluntad, para gloria tuya, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.